Hoy, en el curso de control avanzado, vamos a ver un tipo de control basado en datos, en particular el control predictivo. En primer lugar, vamos a hablar de qué se trata la ciencia de datos. Data Science en inglés se trata de un campo interdisciplinario en donde se van unificando tres grandes ámbitos de trabajo: las matemáticas y la estadística, junto con el análisis de datos, las ciencias de la computación y el aprendizaje automático, denominado Machine Learning, y sus métodos relacionados, que significa aquellos dominios y conocimientos sobre los cuales se aplican estas temáticas. El objeto entonces del Data Science es comprender y analizar fenómenos reales de una disciplina en particular, empleando técnicas y teorías extraídas de las matemáticas y estadísticas, combinando con las ciencias de la computación y la informática. Es así como la ciencia de datos se considera el cuarto paradigma de la ciencia. Partimos con el empírico, luego el teórico, el computacional y ahora el basado en datos. El control basado en datos se trata de enfrentar ciertos desafíos que presentan los sistemas y los procesos sobre los cuales se quiere trabajar. Por ejemplo, no linealidades, dinámica desconocida, alta multidimensionalidad, alta correlación entre las variables, incertidumbres paramétricas, perturbaciones no anticipables y otros. Acá les coloco algunos ejemplos. Primero, que podemos ver acá al centro arriba, un avión no pilotado, en donde nosotros tenemos una serie de características de estas de anteriormente mencionadas. Por ejemplo, perturbaciones no anticipables provenientes del viento. Por acá, por ejemplo, tenemos otra variable, una variable de fluctuación económica, en donde nosotros vemos que es bastante impredecible cómo se va a comportar. Sin embargo, si trabajamos con harto volumen de datos, nosotros podemos efectivamente tener un modelo de esto. Controlarlo también a través de operaciones. Lo mismo acá quise representar también fluctuaciones de variables económicas o incluso avances de epidemias como la que estamos viviendo. En términos ahora ya más concretos, vamos a hablar de control basado en datos, aquel que contiene estos tres grandes elementos. El primero, el sistema. Suponiendo que sobre el sistema no tenemos ningún modelo preciso y por tanto este sistema tiene que seguir un cierto objetivo o set point, pero solamente podemos medir de él a través de una red de sensores ciertas variables que vamos a denotar como I, pero esto es un conjunto, es un set de variables, no necesariamente la salida del sistema, pueden ser variables internas también. Y a través de una red de actuadores también vamos a poder dimensionar lo que se le va a entregar. ¿Quién va a hacer ese trabajo? El controlador. Entonces un controlador necesita grandes volúmenes de datos y de información de este sistema, sobre el cual solamente tenemos un modelo basado en datos, a través de la técnica de la identificación de sistemas. Y luego, este controlador se llama control inteligente porque utiliza toda esta información de datos y no de leyes fenomenológicas para poder generar la respuesta y controlar este sistema de forma que llegue a su objetivo. Y finalmente hay un tercer elemento que no es una caja, digamos, pero es la ubicación de sensores y actuadores, o sea, elegir con exactitud qué es lo que queremos y podemos medir para poder trabajar sobre el sistema. Es así como se hace una optimización de acuerdo a restricciones dinámicas según los datos obtenidos y entregados. Veamos el Model Predictive Control. Si bien este sistema de control tiene la palabra model en su definición, es un sistema de control basado en datos y no en modelo.
Lo que hace es un modelo del sistema, pero de manera mucho más simple según los datos. Entonces, supongamos que tenemos este escenario de control y el objetivo es minimizar el recorrido entre X en K y X asterisco. Supongamos que contamos con un número finito de pasos para ello. Y podemos tener distintas alternativas. Nosotros vemos que habrían alternativas que esquivan todos los obstáculos, suponiendo que estos son obstáculos. Otros que también tienen aquí minimizar la distancia o el recorrido. U otro que minimiza además la cantidad de cambios. ¿Sí? Este verde tiene solo 2 pasos. Veamos entonces qué es lo que ocurre. De acuerdo al objetivo había que minimizar el recorrido, entonces la trayectoria elegida es la gris. De esta forma llegamos en K+1 aproximadamente a este punto, pero mis restricciones o mis obstáculos ¿sí? se han movido. El obstáculo 1 no, pero el 2 sí, el 3 tampoco. Entonces la trayectoria inicialmente planificada ya no es viable y tengo que nuevamente generar una nueva trayectoria en K+1. Bueno, ya se pueden imaginar que luego en el paso siguiente puede volver a ocurrir algún cambio. En este caso, el obstáculo 2 quedó donde mismo había quedado antes, pero el 3 se desplazó. Entonces acá tengo que generar una nueva trayectoria que la he marcado en celeste. Y así sucesivamente, en K+3 llego a este punto, acá nuevamente ha habido un desplazamiento, entonces ahora ya no necesito seguir la trayectoria celeste, ya puedo irme directo hasta el punto de X asterisco. Así pues, la trayectoria original, que era la gris, no fue seguida, la trayectoria efectiva fue la que he marcado con negro. De esta manera, entonces, vamos a empezar a entender cómo funciona un algoritmo, cuáles son los principios del MPC. En cada instante de tiempo, K, tengo que evaluar la situación. O sea, en K+1, K+2. De acuerdo a esto, calculo la mejor estrategia según el objetivo de control. Aplicamos el principio hasta el siguiente instante de decisión. Entonces, debemos reevaluar y recalcular la mejor estrategia. Si no han habido cambios, seguimos con la misma. Aplicar de nuevo en el siguiente instante de muestreo y así sucesivamente. Por ejemplo, veamos ahora ya algo más esquemático relacionado al control. Tenemos este pequeño modelo, un modelo basado en datos del sistema. Podemos medir las variables que nos interesan, además de la variable intermedia, que es la que vamos a controlar, y vamos a usar un Model Predictive Control para que genere la señal de control U. Entonces vamos a hablar de que esta optimización es posible hacer siempre y cuando haya un hardware y software lo suficientemente rápido para hacer ese recálculo cada instante de muestreo. Que también esté sujeto a restricciones, a no linealidades, y que el sistema lineal sea con parámetros variantes en el tiempo. ¿En qué tiempo? En el horizonte de tiempo sobre el cual se aplica. Entonces vamos a imaginar que nuestro primer modelo de control me indicaba que el U, que está sujeto a esta restricción de mínimo a máximo, partió aquí, estamos hablando del verde, solo que aquí no se alcanza a ver porque se tapó, ¿ya? Y comienza y hace un cálculo de control de esta manera. Sin embargo, en el horizonte de tiempo K+1, que es este, se recalcula y vemos que el cálculo pasa a ser este amarillo de acá. En el siguiente horizonte de tiempo se recalcula y pasa a ser, el azul que vemos acá. Entonces esa es la idea y podemos ver ahora un algoritmo un poco más concreto de cómo se realizaría. En primer lugar, vamos a considerar un modelo discreto y vamos a, de acuerdo a este modelo que está en variables de estado, vamos a utilizar
una función a minimizar que es nuestra función objetivo y que normalmente se trata de una función de Lyapunov. Por ahora vamos a considerar que es una distancia euclidiana. De tal manera que el algoritmo trabaja así. Se lee el estado, se calcula la señal de control para ese estado, en los pasos en la ventana de tiempo u horizonte de tiempo deseado, se aplica desde K hasta K más 1 y luego se repite para el siguiente K. Con esto entonces nosotros tenemos una lógica de control que está altamente, depende principalmente de un cálculo rápido y de la información que tengamos en cada instante de muestreo. Eso es todo por hoy. Gracias.